Primero que nada, gracias por venir. Gracias por venir a celebrar el cumpleaños número 26 de Debian. Y para hacer esto voy a dar una presentación hablando de la infraestructura interna de Debian, del flujo de trabajo, de la preparación de paquetes, de los equipos, de gente que conforman la distribución, lo que yo llamo las tripas de Debian. Evidentemente, antes de hablar de Debian, debo hablar de software libre. ¿Quiénes de aquí nunca habían escuchado hablar de software libre? Quiero saber a quién estoy hablando. Ok, ¿quiénes de ustedes no conocen la definición de software libre? Ok, entonces estamos bien. Entonces lo que voy a hablar es nada más una especie de repaso, muy sencillo, y algunas reflexiones muy breves, sin entrar en muchos detalles. El motivo de profundizar, de asegurarme de que estemos en el mismo contexto es porque el software libre es parte de lo que guía las decisiones de Debian. Tanto free software como open source, de la Free Software Foundation y de la Open Source Initiative. Aunque Debian tiene sus propias pautas y también voy a hablar de eso. En el software libre, bien lo sabemos, el propósito es garantizarle a los usuarios libertades. No es precio, es libertad, y esto es muy, muy importante, porque el software cuesta, aunque la licencia no tenga un valor monetario. Cuesta la instalación, cuesta, aunque sea tiempo, dinero, cuesta la capacitación, cuesta el mantenimiento, cuestan las correcciones, las adaptaciones, todo cuesta. Aquí hablamos de libertad. ¿Libertad de qué? Son 4 libertades, aunque aquí las desglosé en 5, de usarlo para lo que sea, y podrá parecer exagerado que haya que ser explícito en esto, pero hay software que no es libre, incluso pagado, que uno lo compra y resulta que tiene restricciones de uso. No se puede utilizar a menos que seas un estudiante, no se puede utilizar para fines comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el software libre no puede imponer restricciones. Si impone una restricción en el uso, ya no es software libre. Incluso si el software dice, la licencia dice que no se puede utilizar para fines ilegales, ya no es software libre. Lo cual es un poquito curioso. Si yo uso un programa y lo utilizo para un fin ilegal, el problema es entre yo y la ley, no con el autor, ¿va? La siguiente libertad es la libertad de estudiarlo. El software libre se libera con código fuente. Es de estudiarlo, ¿por qué? Porque ¿cómo sabemos que un programa que dice que hace algo, hace eso y nada más, ni nada menos? El software está anclado en nuestras vidas cada vez más. Y puede haber errores deliberados como no deliberados. Ha habido escándalos ya de esto, tampoco estoy exagerando. Puede ser que un avión tenga una falla en el software y puede ocasionar un problema feo. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Puede ser que un equipo de soporte de vida dependa de software y que una falla pueda ocasionar una consecuencia fatal. No, para dejar de lado los ejemplos más fatalistas, algo tan simple como su teléfono. Tienen, por ejemplo, una función de geolocalización, geoubicación habilitada, y ustedes tocan ese iconito y se apaga. El teléfono les está prometiendo no hacer uso de la geoubicación, pero ese es nada más el puro iconito. Es un iconito de que algo está apagado, pero el código puede o no puede respetar eso. Puede ser que siga recabando datos, como puede ser que sí funcione bien, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Sí? No se trata de echarle culpas a nadie, se trata de tener la libertad de poderlo revisar. La tercera libertad es redistribuirlo, lo cual me permite ayudar, por ejemplo, a alguien más. Si, oye, yo quiero aprender de audio, mira, yo tengo un programa que puedes utilizar, toma, ¿no? Eso es algo que se puede hacer con toda tranquilidad con software libre. Y la libertad de poder adaptarlo, cambiarlo, mejorarlo, pero publicar esas mejoras, o sea, redistribuirlo, ya sea en forma original
o en forma con todo y sus mejores, en forma mejorada. Entonces, cuando juntamos estas libertades, lo que se forma es, lo que permite es hacer una comunidad de desarrollo encima de un proyecto, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de software que ni capitalista, que ni socialista, porque lo he escuchado eso, que si socialista, que no tiene nada que ver, es cuestiones de lo que podemos hacer con el software. Entonces, la diferencia está en las licencias. A veces creemos que porque es software libre y somos fan del software libre, todo el software libre nos parece bueno, de buena calidad. Y no es el caso tampoco. Hay software libre muy bueno y hay software libre muy malo. Como hay software pagado muy bueno y software, no quiero decir pagado porque se puede pagar por software libre aunque no sea directamente por la licencia, pero vamos a llamarle, privativo es el término que se utiliza. Software privativo, muy bueno como muy malo también. Entonces esto no tiene nada que ver ni con calidad, no tiene nada que ver con precio, tiene que ver con libertad, con licencias de uso. Irónicamente es una cuestión más como de derecho que de ingeniería. Y sin embargo, por alguna razón, es algo muy llamativo más para los ingenieros que para los abogados. Pero es algo importante en lo que hay que reflexionar. Ok, sin estas libertades Debian no podría ser, porque no podríamos hacer programas mejorados y redistribuirlos a toda la gente, ¿no? Debian tira a ser un sistema operativo universal. Y van a ver por qué lo está logrando. Bien, creo que sobra mencionar ejemplos de software libre. La mayoría conocemos estos de aquí. El único caso con el que siempre me gusta profundizar un poquito es Notepad++, que la licencia de Notepad++ es libre, aunque corra para Windows nada más. O sea, eso no lo hace menos libre. El Notepad++ en sí es software libre, ¿sí? Habrá programas que corran únicamente en Linux, otros que corran únicamente en Mac. ¿Qué mejor que en Linux, una plataforma que también es libre? ¿Va? Ahora, ¿quién me puede decir que es una distribución? Una distribución es básicamente un kernel de Linux con un montón de paquetes GNU alrededor y un montón de paquetes adicionales que decide un grupo de gente que son los mejores y que integrados forman un sistema operativo funcional para el usuario. La palabra clave que mencionaste es integrados. Si yo en mi computadora únicamente yo instalo el kernel y muchos paquetes, como tú lo dices, no es una distribución, es una instalación. Pero ¿qué diferencia hay entre una instalación y una distribución? ¿Que se puede repetir? Se puede repetir, que toma ya... ¿Mande? Que se distribuye. Que se distribuye, exactamente, porque es distribución. ¿Alguien más? Que se empaqueta para ofrecerlo a demás usuarios. Exactamente, es parte de... Estamos hablando de propiedades de una distribución. El software libre, vamos a pensarlo de esta forma. Cuando se libera, no se libera en binarios, se libera en código fuente. ¿Va? Si yo fuera el usuario y no hubiera binarios ni distribuciones ni nada, yo tendría que bajar cada uno de los paquetes de código fuente, tendría que descargarlos, tendría que integrarle mis correcciones, tendría que configurarlo, y cuando me refiero a configurarlo no me refiero a lo que está de cara al usuario, sino configurar el código. El código a veces trae variables que se utilizan. Tendría que hacer el proceso de compilación, integrarlo a mi sistema, porque, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre integración y configuración o corrección? La integración corresponde a aquello que es específico del sistema, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un programa que quiero que cargue al arranque, ¿sí? Yo puedo tener mi propio método de hacer que arranque, pero el que desarrolla el programa no sabe cómo los demás le hacen para que arranque. Entonces la distribución toma esas decisiones y hace la integración. Pero si no hubiera una distribución, yo tendría que hacerlo. Yo tendría que decirle, quiero que arranque, lo voy a meter en un script, lo voy a meter en tal lugar, etcétera, etcétera. Integrarlo no nada más con el sistema, sino con los demás programas, porque pueden trabajar en conjunto muchas veces. Volverlo a publicar. Este es un caso, ahorita van a ver por qué menciono esto aquí. Instalarlo finalmente y usarlo. ¿Va? Ahora, un autor podría distribuir, además de con código fuente, podría distribuirlo con binarios. Un binario para MD64, para la plataforma de 32 bits de Intel, para ARM, ¿sí? Si yo tengo una computadora con 32 bits, de Intel 32 bits,
y el autor no ofrece ese binario, yo ya no lo pude usar, suponiendo que se liberara únicamente el binario. ¿Sí? Entonces, también puede ser que el código fuente sea o no compatible con algunas plataformas. Sí, sí puede ser. Pero aun cuando sea compatible, si el mismo autor tomó la decisión de no sacarlo para esa plataforma, aunque el código fuente tenga la capacidad, yo ya no lo pude usar. Este es un modelo parecido al que se utiliza en otro sistema operativo. No dije otros, otro. Donde descargamos el programa, lo instalamos y lo usamos. Ya no tenemos que integrarle correcciones, ya no tenemos que adaptarlo y configurarlo, ya no tenemos que compilarlo porque ya está compilado, ya no tenemos que integrarlo. Pero no necesariamente eso es bueno. No tener que compilarlo sí es muy bueno, porque hay programas que tardan mucho en compilar, son muy grandes. Y es energía eléctrica y todo el mundo tendría que hacer la compilación. Pero, ¿qué pasa si yo le quiero integrar mis correcciones? ¿Qué pasa si yo lo quiero adaptar y configurar? ¿Y qué pasa si yo lo quiero integrar correctamente con el resto de mi sistema? Y la decisión que tomó el autor no corresponde con la que yo quiero. Y aquí es donde entra la distribución. Una distribución toma esas decisiones por uno y uno cuando utiliza esa distribución, uno dice yo voy de acuerdo con esas decisiones que ya tomó esa distribución. ¿Va? Entonces, la distribución integra licencias porque ese es otro rollo totalmente también. ¿No? Un programa con tal licencia, este otro con tal otro con tal otra, y cómo sé si son compatibles entre sí, que realmente los puedo distribuir en un solo. Integrarle correcciones, que van de acuerdo con la filosofía de esa distribución, adaptación y configuración, se hace el proceso de compilación, finalmente se integra y se vuelve a publicar. Yo nada más descargo, instalo y uso. Queda un poquito ya más claro lo que es una distribución, ¿sí? Porque hace rato mencionamos propiedades de la distribución, lo que hace la distribución, pero no qué es. Lo cierto es que yo tampoco dije qué es, también mencioné propiedades. Yo creo ahí te faltaría un poquito hablar de que te dan soporte también, porque no hay distribución. Bueno, yo creo que hay pocas distribuciones que no van a tener canales de soporte específicos, ¿no? Sí, una distribución puede ser más comercial que otra, puede ofrecer canales de soporte, a veces la comunidad es la que ofrece el soporte, pero es más fácil ayudarse entre diferentes personas que utilizan la misma distribución porque utilizan pautas similares. Si tú tienes Linux con tu instalación propia, tú tienes Linux con tu instalación propia, yo también con nuestros programas, si tú tienes una duda, yo no voy a tener los parámetros que tú escogiste. Y en la distribución hay una plataforma común para poder también resolver problemas que tienen otros usuarios porque las decisiones ya están tomadas. ¿Sí? ¿Contesté? ¿Bien? Sí, sí. Va. Ok, Debian tiene un contrato social y unas pautas, disculpa. Debian tiene un contrato social y esto es lo que empieza a manifestarse como lo que yo llamo infraestructura social dentro del proyecto. No sé cuántas distribuciones tengan un documento de este tipo, pero es muy importante porque es la visión del proyecto, además de que es lo que el proyecto promete a la gente, a los usuarios. Debian permanecerá 100% libre, contribuiremos a la comunidad de software libre, no esconderemos los problemas, nuestra prioridad son nuestros usuarios y el software libre. Y finalmente, está mal descrito, porque nada más copia el puro título, pero dice, trabajos que no siguen nuestros estándares de software libre. Y ya en la explicación ahí menciona que no van a ser, digamos, adversarios de programas que no necesariamente sean software libre. Incluso pueden adoptar algunas piezas de código que sean redistribuibles, pero que no sean software libre estrictamente hablando, y pueden ayudar a hospedar paquetes para Debian, pero no forman parte de Debian. Lo que significa aquí también es que si alguien me dice, oye, ¿cómo corro Chrome en Debian? Que no es software libre Chrome. Chromium sí, pero Chrome no. ¿Cómo corro Chrome en Debian? Bueno, obviamente te voy a recomendar utilizar Chromium, pero si tú necesitas Chrome, no es que por ese simple hecho yo ya vaya a ser tu adversario, ¿me entiendes? Va a ser más bien como... te voy a ayudar, va a funcionar con Debian, no significa que le voy a dar la espalda simplemente por no ser software libre. ¿Estamos de acuerdo? Y hay unas pautas, les digo, que se llaman Debian Free Software Guidelines.
es como una mezcla entre las definiciones de software libre y de open source. En estas guías son las que el proyecto en sí mismo utiliza para discernir entre piezas que son aceptables y no son aceptables para el proyecto. Y estas siglas DFSG las van a ver mucho en paquetes, por ejemplo, que vienen modificados porque adentro ya traen un binario y hay que quitarlo. Entonces, si un paquete dice DFSG, un paquete fuente dice DFSG, es porque le quitaron partes para poderlo hacer libre y redistribuirlo, ¿sí? Y puede ser, dependiendo de las políticas de esa porción, que esté distribuido en otra parte del archivo que no forma parte de Debian o que no lo hayan distribuido. Básicamente no me voy a meter mucho en detalles porque son prácticamente las mismas definiciones del open source y de free software. Redistribución libre, código fuente, obras derivadas, integridad del código fuente de los autores, no discriminación contra personas ni grupos y tampoco contra campos de acción. ¿Va? Distribución de licencias, o sea que si lo que yo hago, lo que yo le garantizo a mi usuario, él lo puede continuar. La licencia no debe ser específica para Debian. Esto está interesante. Si yo soy Debian, ¿no? Y a mí me dice el autor, tú puedes redistribuirlo y para ti va a ser GPL, pero para todos los demás no. Debian no admite ese tipo de trabajos. La licencia no puede contaminar otros programas y da unos ejemplos al final de la lista de pautas de software libre de Debian. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Debian, cuando obviamente esto está inspirado en las dos organizaciones, Free Software y Open Source Initiative y Free Software Foundation, pero Debian tiene sus reglas, ¿sí? Y prácticamente es un traslape 99%, o sea, no es tampoco que... Es para tener infraestructura propia, eso es lo que quiero decir. ¿Queda claro? Ok. Vamos a hablar de algunas estadísticas de Debian. Debian ofrece en este momento 10 ports oficiales. Además de esos ports oficiales, hay unos que no son oficiales. ¿Qué es un port? Es el soporte, los binarios que existen para una determinada arquitectura. En total son 10, en este momento oficiales. Ya estamos hablando de que para poder hacer esto se requiere de algo de infraestructura. No nada más dices, voy a hacer una distribución que soporte 10 ports. No. Requiere de mucho trabajo. Además de las no oficiales que están en proceso o que alguien tiene la intención y va a ver si pega o no pega, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé, creo que es la que tiene más ports, según mi entender, que cualquier otra distribución en el mundo, comunitaria o comercial. ¿Va? Tiene cerca de 60,000 paquetes binarios. Y aclaro lo de binarios porque un mismo paquete de software de fuente, mejor dicho, se puede partir en varios según la necesidad, para que no se descargue el programa completo, para, por ejemplo, dividir documentación del programa si es que la documentación es muy grande. En eso son cerca de 60,000. Si hablamos de paquetes fuente, es decir, de diferentes piezas de software integradas en Debian, estamos hablando de más de 28,000. ¿Sí? O sea, 28,000 piezas de software a su disposición. En la, vamos a llamarle tienda de Debian, ¿no? Porque en los celulares hay como la store, ya sea de una compañía o de otra, y a la gente se le hace muy fácil. Es que está en la store, yo la puedo descargar y la puedo utilizar. Debian tiene un store desde que empezó. Y tiene 28,000 piezas de software. Por 10 ports. ¿Ok? 280,000 binarios. Ajá. No todos están en todos los ports, por obvias razones, no todos funcionan, unos están más probados que otros, pero es el target. Perdón. Estamos hablando de más de 1,000 millones de líneas de código y de más de 250 gigas de código fuente. Por eso me atrevo a ponerle Debian, la distribución comunitaria más grande del mundo, categóricamente. Esto obviamente no se hace solo. Hay más de 1,000 desarrolladores activos en todo el mundo. Necesitamos ser más. Bueno, necesitan ser más porque yo no soy desarrollador de Debian. Necesitan ser más. Se necesita mucha ayuda. Esto además de más de 200 maintainers que están en proceso de volverse developers si es que siguen un proceso.
En México hay 1. Necesitan ser más. ¿Va? Ahora, dentro de esos 28,000 paquetes de código fuente, de software, de obras de software, hay más de 10 ambientes de escritorio ya disponibles en la store, vamos a llamarle, de Debian, en el repositorio de Debian. Apt, install, algo de GNOME, va, ahí está GNOME, ahí está KDE, ahí está XFCE, ahí está Mate, LXDE, Fluxbox. ¿Okay? No sé qué distribución haga esto hoy en día con todas estas. Ahora, tú hablas de soporte. Debian ofrece a sus, mantenimiento a la distribución, a la versión liberada, durante el tiempo que dura la versión antes de que salga la siguiente, y una vez que sale la siguiente, un año más. O sea, cuando sale la siguiente versión de Debian, ustedes tienen un año para migrarse a la versión nueva. ¿Sí? Entonces, es lo que intentan hacer. Todo esto es todo esto es trabajo comunitario. Es difícil mantener una versión de este tamaño. ¿Sí? ¿A qué se refiere por soporte? Se refiere a actualizaciones de seguridad, se refiere a correcciones críticas. No se refiere a agregarle programas nuevos o agregarle nuevas versiones de programas, porque cuando se libera una versión se considera estable. Se va a utilizar en todos lados y no debe romperse. Eso debe quedar bien claro. Una versión que es estable no se debe romper. Y esto puede dar la impresión a veces de que Debian se mueve muy lento. Pero hay formas, por medio de utilizar versiones de desarrollo, en las que podemos hacer algo más digamos, menos estabilizado. ¿Sí? También hay un repositorio de backports, donde también voluntarios, por eso digo, se necesita gente que participe. Esta es una invitación para que tomen interés en la distribución y puedan participar en la distribución comunitaria más grande del mundo. Ahora, por si esto fuera poco, hay esfuerzos, y esto ha estado ocurriendo desde Debian 7 u 8, no me acuerdo cuál de las dos, en donde una vez que termine ese año posterior, todavía intentan darle 2 años más. ¿Sí? Entonces, son 5 años de soporte desde que sale una versión. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Para darles un ejemplo del tamaño de Debian, esto no es tanto el tamaño en sí de la distribución, el tamaño de la distribución ya lo acabo de mostrar, pero el impacto que tiene, este es el árbol genealógico de distribuciones de Linux. Tenemos de este lado a Debian, Red Hat, distribuciones independientes, Slackware, Gentoo y Arch, o al revés, no me acuerdo cuál es Arch y cuál es Gentoo, pero una de las dos. Entonces, Debian es el doble de la siguiente distribución. ¿Por qué? Mucho tiene que ver Ubuntu. Ubuntu es derivado de Debian. Mark Shuttleworth está registrado como Debian Developer. ¿Sí? Y la gente de Ubuntu, cuando hace de hecho, muchas cosas de Ubuntu son compatibles con Debian y viceversa. No los paquetes como tal, pero sí las herramientas. Contribuyen mucho los dos proyectos. De hecho, hasta paquetes, Sí, pero por ejemplo, puede ser que una versión utilice una diferente versión de glibc o algo por el estilo, entonces nada más no hay que tomarlo tan literal. O sea, sí, algunos sí funcionan, pero con cuidado. ¿Va? Entonces, un derivado de Debian, que conozcan. MX. ¿Cuál? MX. MX, no lo conocía, ok, gracias. Es la derivación de Mepis y Antix. Ah, perfecto, gracias. Otra. Tienen todos estos para escoger. Un sabor de Mint. ¿Eh? Un sabor de Mint que está derivado directamente de Debian, pero los demás están derivados de Ubuntu. Linux Mint es un derivado de Ubuntu. O sea, Debian ya es abuelo, ¿no? Hay otras, no es la única, pero Mint también tiene una versión, que es el MDE, que está directamente basado en Debian. ¿Sí? Point Linux, ok. El Raspbian para Raspberry Pi. ¿Sí? ¿Alguien conoció o conoce Nopix? Sí,
¿sí? Uno de los primeros live CDs derivado de Debian. Sí, aquí está también, por aquí está Knoppix. De hecho, este cachito de arriba es Knoppix, que también tiene varios derivados. ¿Sí? Kali, ¿sí? Que era Backtrack. Pero Kali viene más de Ubuntu, ¿no? Pero también tiene su versión de Debian, si no me equivoco. Corrígeme si estoy mal, pero... ¿Cómo se llama? Parrot también es Debian, también es ciberseguridad. ¿Parrot como pájaro? Ok, ok, ok. Bueno. Hay obviamente infraestructura técnica detrás para poder llegar a estos números y para poder causar este impacto social. El más conocido es el sistema para rastreo de bugs. No utiliza Bugzilla. O sea, cuando tienes este tipo de números y este tipo de metas, otros programas te pueden quedar chicos o pueden ser que te tardes mucho más. Por ejemplo, en este sistema, cuando alguien envía un reporte y el autor o el maintainer quiere contestar, puede contestar por correo y ahí mismo retitle y le pone el nuevo título y abajo ya la respuesta y el sistema lo interpreta y automáticamente le cambia el título. O sea, son cosas para facilitarle la vida a los que trabajan con Debian, ¿sí? Está el Package Tracking System, que es como un dashboard por paquete. Por cada paquete, ustedes pueden ver una vista, valga la redundancia, en la que viene quién es el autor, en qué versiones está, si tiene bugs detectados, reportados de diferente severidad, si está en otras, en algún derivado, bueno, eso no estoy seguro. Sí, porque ahí mezclé yo distribuciones. Puede mostrarle la versión actual, la versión del repositorio de código, si falta un commit, o sea, ciertos detalles que viéndolo rápidamente uno puede, sobre todo los maintainers, pueden ver rápidamente, fácilmente el estado de su paquete. ¿Okay? Está evidentemente el archivo, que es donde se distribuyen todos los paquetes, y los espejos, porque con uno no alcanzaría, es tanta la carga que se necesita distribuir en el mundo, además de que le da resistencia a cualquier eventualidad. Si todo estuviera en un solo ISP y ese ISP se cae, o peor aún, alguien lo intercepta o es sujeto de una orden judicial, ya valió todo el proyecto. Entonces está distribuido en varios lugares del mundo. En México también hay uno. BuildD es una granja de compilación, porque si alguien sube un paquete, muy probablemente lo haya subido el binario que compiló en su máquina y todas las demás máquinas todas las demás arquitecturas BuildD permite tomar los paquetes y hacer como cross compilation, digámoslo así. No sé exactamente cómo funciona, pero permite que haya ese paquete en diferentes arquitecturas. Está la wiki. La wiki es donde se almacena, todo el mundo sabe lo que es una wiki. Revisen debian.org/doc y ahí tienen manuales de desarrollo, de uso, de administración, de lo que quieran. Y están muy completos y son muy buenos. Los dos últimos son el Popularity Contest, que permite obtener estadísticas sobre el uso de ciertos paquetes. Ustedes pueden hacer opt-in al momento de instalar Debian o opt-out, como la decisión que ustedes quieran tomar. Y permite también facilitar el conocimiento del uso de diferentes paquetes, ¿no? Y finalmente Lintian. Lintian es una belleza. Lintian tiene una librería, es como una especie de regression testing, no es exactamente así, pero sí es un tester, ¿no? Automatizado. Tiene una amplia librería para poder buscar en los paquetes generados qué errores tiene, y detecta desde typos, que le falta la página de manual a un binario, hasta que fue compilado con ciertas banderas que va a ocasionar un problema de seguridad no sé dónde. ¿Sí? Es muy amplia la librería. Obviamente, esto facilita el trabajo tanto a los experimentados, pero también a los nuevos. ¿Por qué? Porque las personas que están entrando a Debian van a saber, me falta esto. De no saber nada, Lintian ayuda mucho. Para mostrar un poquito ya en gráficas y en números, esta es la cantidad de paquetes fuente, les decía cerca de 30,000, más de 28,000, desde Ham, que fue la primera versión, hasta Booster, que se acaba de liberar el mes pasado. ¿Cuándo fue? Creo que sí, el mes pasado. Debian 10, que se acaba de liberar. Y por la tendencia yo creo que va a seguir subiendo.
Queda muy clara queda muy claro el involucramiento de la gente en Debian. ¿Todos son personajes de Toy Story? Todos son personajes de Toy Story, qué bueno que lo mencionas. Lo iba a comentar más adelante, pero el codename de cada versión sigue personajes de Toy Story. Sí. El siguiente, ¿saben cómo se va a llamar Debian 11? Bullseye. Ok, la cantidad de bugs, release critical, a cuarto 1 2020, no alcanzan a estar esos datos allá, ¿no? Porque no estamos ahí todavía, pero se ven picos y valles, picos y valles. ¿Qué significa esto? Cuando se va a liberar una versión de Debian, se congela y todo el esfuerzo se va a corregir bugs tipo release critical para que funcione la distribución, claramente, ¿sí? Y los picos no es porque sea malo el software. A veces, por ejemplo, se puede romper la compilación de muchos paquetes porque hubo una versión nueva de GCC, por decir algo. Y esa tiene una bandera nueva o tiene una detección nueva que puede detectar algo más y eso hace que ya no se compile algo. Estoy dando un ejemplo, pero hay muchos motivos. ¿Y qué se hace? Se reportan bugs en el BTS, en el Bug Tracking System, masivos, ¿sí? O sea, estamos hablando de que si el 10% de los paquetes tienen un problema, ya estamos hablando de 2.500 paquetes. ¿Sí? Fuente. Binarios pueden ser el doble. 5.000 paquetes. 10%. ¿Ok? Además, cuando vas a liberar, normalmente refuerzas los esfuerzos de testing. Claro. Entonces hay más gente poniendo atención a los bugs y obviamente pues los estás encontrando más. Pero por otro lado no empiezas de cero, de alguna manera vas a brincar en algunos una versión menor o mayor, se varía mucho pues, y ya hay mucho trabajo, hay veces que hay que cambiar el sistema de building de Make, así Make, o a ¿cómo se llama el nuevo? Mesón o algo así. No sé. Etcétera, o sea, sí es mucho esfuerzo y es muy difícil, pero no es como que empiezan de cero cada vez que van a liberar. Exacto. Sí, además de que pues ya entre la experiencia y las herramientas ya se vuelve más fácil. Lo impactante son los resultados. Sí. Tan poca gente manteniendo tantas piezas de software. Sí. Ok. Esta es la de Popularity Contest. Claramente se ve que AMD 64 es más popular que 32 bits. Eso está a 2016, ¿sí, no? Habría que ver cómo queda a 2019. Y se ven las distribuciones más bajas. Observen que la gráfica es logarítmica, no es lineal. O sea, AMD es el doble de i386. ¿Sí? Por cada tick es el doble. ¿Para qué? Para que se puedan ver las de abajo, ¿sí? Porque si Armel con menos de 1000 submissions, pues no se va a ver porque AMD 64 tiene 130.000. Entonces 130.000 contra 1000, pues nada de lo de abajo se vería, entonces tiene que ser logarítmica. Ok, Lintian es un ejemplo de los reportes que puede ofrecer Lintian. Cuántos paquetes tienen errores, cuántos tienen avisos, cuántos tienen información, cuántos tienen... se fue detectado algo, pero que es como un script experimental, etcétera. O Pedantic, ¿no? Que son los que estoy detectando esto, no hay tanto problema y puede ser que no esté tan seguro. Bueno, seguro sí, porque tienen también mid uncertainty, según el tipo de script se le asigna una severidad y una certeza. Okay. Ahora, el ciclo de vida de una versión. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hasta antes de esto? Ciclo de vida de una versión. Primero, lo que ocurre es que se anuncia cómo se va a llamar la versión. Les decía, Stretch, Buster, sigue Bullseye. Y luego se lanza la versión previa, evidentemente, porque se hace en ese momento. Y se comienza el desarrollo de Debian, de la siguiente versión de Debian. Ese desarrollo dura aproximadamente 18 meses. Durante esos 18 meses, la distribución se va a llamar... Debian tiene dos alias por cada distribución. Tiene el número, tiene, por ejemplo, 11. Tiene Bullseye y tiene un tercer alias que puede llamarse estable, testing, inestable, old stable, etc. ¿Okay? Entonces, la que va a salir tiene de alias testing y se van recorriendo conforme van liberando versiones. Tiene testing.
Entonces, cuando se ingresa un programa, se ingresa no directamente a testing, se ingresa a un stable y después se migra a testing. O puede ser que no se migre, y lo voy a mencionar. Y en esta etapa de 18 meses es cuando se hacen todos los cambios, todos los reportes masivos de bugs, y a trabajar y a meter programas nuevos, versiones, y que todo compile, y bueno. Versiones, que salió una nueva versión, la cansamos a meter, no, pues que sí, no, que no. Bueno, anyway. Luego los freezes. Entre 6 y 8 meses antes de que se libere, se congelan los cambios. No puede haber cambios en Debian. Esto es una práctica común de desarrollo. De versión, ¿verdad? ¿Perdón? Cambios de versión. Sí, que no sé ni qué dije. Que congelas todos los cambios porque a fuerzas tienen que modificar No, las cosas para... no. O sea, vamos a suponer que dicen, ok, ya llevamos 18 meses en Debian 10 y ya queremos que salga Debian 11. Entonces, a partir de aquí, ya no se puede cambiar nada en Debian 11. O sea, si meten un programa nuevo a un stable, por ejemplo, ya no va a entrar a testing. ¿Sí? Ya no vamos a admitir versiones nuevas de programas, ya no vamos a admitir cambios en cadenas, ya no vamos a admitir cambios en nada. Únicamente corrección de fallas. ¿Sí? El proceso es un poquito más complejo que esto, pero simplificando. Únicamente corrección de fallas. ¿Para qué? Para empezar a estabilizarlo desde antes y bajar esos bugs. Que un programa rompió otro, que lo que sea, una librería está mal compilada, no sé. Después, mientras se hace la corrección de bugs, también se van preparando las versiones del instalador. ¿Para qué? Para que cuando salga se tenga un programa que pueda tomar todos esos paquetes y hacer la puesta en marcha de una manera sencilla. ¿Okay? Y obviamente debe funcionar a cómo va a quedar Debian en esa versión, en la nueva versión. Después se realiza el lanzamiento y aquí se hace un común recorrimiento de versiones. La que era estable se convierte en old stable y la que era testing se convierte en estable, pero sigue siendo Debian 11 Bullseye en el ejemplo que estaba dando. ¿Sí? Y se abre un nuevo espacio para estable, entre comillas, porque se parte de donde estabas. Todo lo que sigue pendiente se empieza a migrar de nuevo y el ciclo se repite. Se lanza, testing se convierte en stable, stable se convierte en old stable y entra a fase de mantenimiento de 1 año. O sea, ya estaba estable por sí en mantenimiento, pero ahora sigue el año que falta. Se puede convertir después en old stable, según el caso, si es que sigue viva la distribución. Y se preparan las imágenes, los DVD, los CD, los de USB, el net install, todo. Y se manda al archivo y a los espejos. Después, en la fase de mantenimiento, ya se da, o sea, obviamente, cuando se libera, ya no se toca. Y entonces entra en lo que les digo, fase de mantenimiento, en donde se hacen correcciones de seguridad que sean obvias y entre comillas, porque ningún cambio es obvio, pero si es una vulnerabilidad, bueno, se atiende. Si, digamos, el kernel tiene un driver que tiene potencial de quemar una tarjeta, lo atienden. Si salen versiones point release del kernel, que es long term support, que también está súper estabilizado, eso sí pudiera venirse integrando. ¿Okay? Y cada 2 o 4 meses liberan lo que se conocen como versiones punto. 10.1, 10.2, 10.3, lo van a encontrar como point releases. Entonces, 10.9 y 10.1 es exactamente lo mismo, excepto que está mucho más estabilizado. Siempre les recomiendo utilizar la última versión punto. No va a haber cambios que rompan lo que tenían en punto 1 en punto 9, por ejemplo. ¿Sí? O sea, una versión menor, si utilizan semantic version, una versión menor sí podría romper algo así, porque no siempre se garantiza backwards según el concepto que se esté utilizando. Aquí las versiones punto, no es semantic versioning, no quiero causar confusión, pero las versiones punto son para eso, para tener versiones nuevas de Debian que ya traigan esos cambios integrados, esas mejoras, esas correcciones y obviamente esos bugs ya aplastados. Y después entra en LTS, es decir, todavía una vez que pasa el año después de que se liberó la versión anterior, si hay un equipo que esté dispuesto a continuar el mantenimiento, se da 2 años más. Entonces son 5 años de soporte, les decía hace un momento, pero también son 2 años más de mantenimiento. Entonces el ciclo de vida completo puede extenderse de una versión de Debian hasta 7 años. Y si cada 2 años sale una versión de Debian, puede haber 3 o 4 versiones activas simultáneamente, aunque estén en diferentes fases. Y cada versión con sus 10 ports, con sus paquetes, con sus todo.
pueden ver cómo el trabajo es extremo. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo fluye la vida de un paquete desde que alguien decide lo voy a subir hasta que llega y está dispuesto en apt install el paquete? Un package maintainer, que puede ser o puede no ser un Debian developer, prepara el paquete, lo toma de upstream, que es el autor original, y lo empaqueta integrando los cambios, integrando las correcciones, todo lo que mencionamos al principio de la presentación. Hace la compilación, hace todo eso, prepara el paquete, dentro del proceso es correrle el Intian y detectar estos errores. Y este paquete, si es un Debian developer, tiene acceso a escribir en el archivo, entonces lo sube. Y entra a inestable, a unstable. Si no es un Debian developer, necesita un patrocinador, un sponsor. Uno que sí sea Debian developer y diga, a ver, lo voy a revisar, porque a lo mejor, pues, o sea, significa que no hay suficiente confianza, y como queremos que sea estable, pues hay que revisarlo. Revisan el paquete, que una vez que yo mandé un paquete, ya el Intian ya no me decía nada, ni pedantic, ni information, ni nada, y todavía el desarrollador le encontró cosas, pues a corregirle, ¿no? Entonces, el Debian Developer lo patrocina y lo sube y entra en incoming. Y entonces los FTP Masters hacen la revisión final del paquete, porque todavía se cuelan cosas. Tiene que cumplir con la política de Debian. Hay un documento muy extenso que se llama el Debian Policy. Y una vez que se aprueba, entra a Unstable. De Unstable, para migrar a testing, debe cumplir ciertos requisitos que se revisan de manera automatizada. Uno, que debe durar entre 2 y 10 días en testing, según la urgencia del paquete. Es un tecnicismo, la urgencia, así se llama. Y una vez que pasan ese tiempo, si ningún otro developer, sin ningún otro usuario, si nadie más registró un bug que sea de tipo critical, serious o grave, pasa a testing. Siempre y cuando también cumpla todo lo demás. Que no tenga, por ejemplo, dependencias rotas en las arquitecturas. Si yo subo un paquete que depende de paquete B y ese paquete B no existe por lo que sea, porque a lo mejor ese paquete B dejó de ser soportado porque se perdió el autor, no sabemos, y desapareció del repo, mi paquete que depende del paquete B ya no puede pasar a testing, porque no va a funcionar. Entonces no tiene por qué salir en Debian. En la siguiente versión de Debian. Testing va a ser la siguiente versión de Debian. Debe seguir compilando en las arquitecturas en testing en las que ya estaba presente, por aquello de que puede haber arquitecturas nuevas o arquitecturas eliminadas de versión a versión. No puede romper ningún paquete en testing, ¿sí? Si este paquete rompe alguno otro, ya no pasó, se queda en unstable, ¿okay? Y si hay freeze, pues no pasa automáticamente, hasta que no se quite el freeze porque se liberó y empieza otra vez el flujo de paquetes. Entonces esto le da estabilidad. Esta es algo de lo que le da estabilidad de manera automatizada. Hay máquinas haciendo todo esto. Y una vez que pasa el freeze y pasa todo lo demás y los bugs se corrigen, aparece en la siguiente versión de Debian. Entonces, estaba yo oyendo viendo un video de YouTube donde decía una persona, yo probé Debian, dice, y es la distribución más aburrida de todas, porque no se rompe, no le pasa nada, necesito acción, ¿no? Es por esto. Póngalo en un servidor, es prácticamente garantía, ¿no? Y entonces ya en resumen ese es el flujo de trabajo que sigue, ¿no? De upstream, un package maintainer lo prepara el paquete, lo integra a Debian, le mete las correcciones, bla, bla. Hay muchas funciones dentro de un paquete, integrarle parches y todo eso. Se sube a unstable, me estoy brincando aquí varios procesos, es más bien el flujo. De ahí se brinca testing y de ahí de testing finalmente se libera junto con el release siguiente de Debian. Para este arduo trabajo, hay herramientas que permiten y facilitan a los desarrolladores poderlo hacer bien. DevHelper es la primera, que integra una buena parte de
El proceso de crear un paquete está bastante bien definido. Entonces esto permite automatizarlo. Y DevHelper ayuda mucho a esto. Ayuda a que todo lo que todo el mundo hace ya viene por defecto y ustedes nada más manejan algunas excepciones. Y automáticamente queda bien hecho el paquete. ¿Sí? Obviamente hay diferentes políticas si es un paquete de C, que se compila con C, o que es de Python, o que es de Ruby, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también cada lenguaje y cada framework tiene sus propias características. Y DevHelper incluso cuenta con algo ya también de ayuda para esto. Lintian, que lo mencionaba hace rato, sirve para limpiar los paquetes, sirve para detectarle errores automatizadamente. Git Build Package, que permite la integración del código fuente para generar el paquete en Git, y de ahí mismo de Git se puede ya, con una instrucción de Git, se puede generar el paquete. pbuilder, que sirve para generar ambientes de trabajo que no corresponden a nuestra arquitectura para probar, para compilar, para lo que sea. Fake root, que eso está padre, porque cuando uno va a hacer un paquete, uno lo va a instalar tal vez en el directorio raíz o USR, diagonal USR, un archivo de configuración en diagonal etc. Cuando uno va a instalarlo ya en la máquina, cuando un usuario ya lo va a instalar. Entonces, cuando se instala de código fuente, el autor original tal vez no sabe exactamente en dónde se debe instalar y dice, lo quiero poner en diagonal etc. Y fake root entra y dice, no, pues que no hay permisos para ponerlo en diagonal etc. Pero tú di que sí, ¿no? Yo intercepto esa llamada y lo meto en una ubicación donde yo sí tengo privilegios y hago como que sí entro a etc. Y rastreo algunas cosas necesarias para poder emular eso. Entonces es root, pero falso. Y finalmente DSH, porque todos los paquetes de Debian deben tener un changelog, y CH es el changelog y permite editar y que quede de un formato muy humanamente legible y también para las máquinas. Ahora, los maintainers también tienen roles. Por ejemplo, el package maintainer es el que hace el paquete, que les digo que puede ser Debian Developer o puede no ser Debian Developer. El Debian Developer tiene acceso a hacer modificaciones ya en Debian, ¿sí? Subir paquetes, moverle a otras cosas. Y es un miembro, tienen una cuenta, @member.org, pueden votar, etc. Y el Debian Maintainer es como el punto medio. Es una persona que no es miembro, no tiene full privileges, o sea, no puede hacer cosas arbitrarias, pero le dan quebrada de decir, le dan oportunidad de decir, ok, tú ya subiste este paquete, para este paquete tú lo puedes actualizar, ya no me necesitas a mí, para ese paquete tiene privilegios, ¿sí? Entonces eso facilita un poquito el trabajo. Si no, para cada versión nueva sería un sponsorship. Entonces, hablábamos hace rato de la infraestructura que tiene Debian, tanto social como técnica. Obviamente esto está hecho por equipos de trabajo. Estos son unos cuantos. Métanse debian.org/teams y van a ver, creo que es con T mayúscula, y van a ver todos los equipos de trabajo que hay en Debian, y cada uno tiene una lista de correo, por ejemplo. Es mucha infraestructura y mucho trabajo personal de los contribuidores. Hay un equipo de trabajo para mantener Salsa, que antes se conocía como Alioth. Salsa, en palabras simples, es un GitLab. Pero antes cuando era Alioth, utilizaba otro programa que no me acuerdo cómo se llama. ¿Y por qué se necesita Salsa? Porque en algún lado hay que almacenar el código para crear los paquetes, especialmente cuando los paquetes son de Debian para Debian. Por ejemplo, Lintian es un programa hecho de Debian para Debian. DevHelper, DSH, todos esos son programas, DevBooks, todos esos son que son de Debian y para Debian. No te los vas a encontrar, un autor hizo algo. O sea, es importante tenerlo en la infraestructura propia también para que sobreviva algunos, para darle resistencia a eventualidades, ¿no? Y para eso sirve Salsa. Obviamente hay un equipo que se encarga de mantener Salsa, de que cuando se caiga lo levanten, de que revisen qué pasa, la integración continua, etcétera, etcétera. Es un GitLab. Debugs, evidentemente, el programa que sirve para hacer para el reporte de tickets, de issues o de fallas. Debian Build, el equipo que se encarga de mantener este pedazo de infraestructura, que es el que hace todas las compilaciones en las diferentes arquitecturas.
Obviamente el Debian Wiki, los administradores de sistema, los de la red, los list masters. Los list masters son evidentemente los de los mailing lists. Hay más de 300 mailing lists. Si no se han suscrito a Debian-DUG-MX, háganlo. Es la lista de correos para el Debian Users Group, por eso DUG, para México. ¿Sí? No dice si Ciudad de México o el país de México, pero no importa, ustedes métanse. Podríamos sacar uno igual. El Estado de México, sí. Entonces pudiera haber una lista de Guadalajara, sí pudiera haber una lista de Guadalajara. Sería cuestión de ver. Si todo el mundo prefiere otra infraestructura que no sea lista de correo, pues no tiene caso. Pero cuando la comunicación lo permite y el quórum, mejor dicho, lo permite, pues claro que se puede pedir. Pero no es nada más para user groups, es para cada uno de los equipos de trabajo de Debian, para anuncios, security announcements, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué más? Los Debian Mirrors, los administradores de Debian Mirrors, quien trabaja con Lintian, apt, que es el sistema de manejo de paquetes, de PKG, etcétera, etcétera. Ok. Ahí vamos. ¿Hacemos una pausa para ir a comer? Sí. Y ahorita, para recoger la comida. Y ahorita continuamos. Va, 5 o 10 minutos. Les decía, estábamos hablando de los equipos de trabajo. Acabamos de mencionar los equipos de trabajo sobre la infraestructura de Debian, los servidores, las herramientas, etc. Ahora, un poquito más sobre los desarrolladores. Para administrar a 1000 desarrolladores también se requiere algo de trabajo. Los account managers y el front desk son los equipos centrales en esta actividad. Y el keyring maintainer también. Se necesita, obviamente, mantener el estatus de cada desarrollador, de cada participante, mejor dicho, porque pueden ser Debian maintainers, por ejemplo, o package maintainers. Se les tiene que dar accesos a los sistemas, se les tiene que generar una clave pública. No es cierto. Ellos creo que cada quien lleva su clave pública ya firmada por un developer, que eso es un requisito para ser developer. Y se tiene que validar, todos los paquetes tienen que ir firmados. Está el equipo, por ejemplo, de Debian Women, que se encarga de hacer outreach y de involucrar a las mujeres en la participación de Debian. Conocemos más o menos cuál es el estatus de los porcentajes por género de este tipo de participaciones en este tipo de industrias. Entonces, este equipo trata pues ustedes saben, ¿no? de equilibrar un poquito esto. Se organiza la DevConf, donde la gente que va sirve para estar congregada en un solo lugar, poder discutir de ideas nuevas, de proyectos existentes también, digamos, dar a conocer trabajos que se están haciendo dentro de Debian. Y los missing in action, a veces la gente ya no puede participar y no lo declara. Y le dicen, oye, hay un paquete que ya no, que necesita una reparación, un cambio, y ninguno de los desarrolladores, de los package maintainers contestan, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó con ellos. Y el equipo de Missing in Action trata de contactarlos, de impulsarlos a volver a participar en Debian, etc. Ahora, equipos de trabajo sobre el producto final. Los release managers, el release team, perdón, y prepara el lanzamiento de Debian. Es la última fase, lo que yo les comentaba hace un momento, la fase de lanzamiento. Coordinar hasta mandar los mirrors, todo eso. Obviamente empaquetar, poner los nombres de versiones, etc. Los FTP Masters son los que administran el ingreso de paquetes desde que se suben al FTP hasta que pueden aparecer en el archivo. El equipo de seguridad en la fase de mantenimiento. ¿Se fijan cómo entra uno para fase de desarrollo, otro para fase de mantenimiento, otro para fase de release, ¿no? Les decía, el de security entra en la parte de mantenimiento, manejar los CVEs, manejar los press releases,
si es que hay necesidad de un press release o de un anuncio, mejor dicho, más que un press release, un anuncio sobre una falla que en Debian, perseguir que quien corresponda realice un parche como corresponde para poder rápidamente poner a disposición de toda la gente una versión corregida. Y también hay bases de datos, o mejor dicho, una base de conocimiento de qué versión, a partir de qué versión ya está corregido una determinada vulnerabilidad, según la liberación de Debian. Y también hay muchos equipos por paquete o por área, o sea, por ejemplo, de Debian Games, de paquetes de Java, paquetes de Python, LibreOffice, pues es un mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Son equipos de trabajo. Por lo general, cada uno de esos equipos de trabajo tiene su propia lista de correos y así es como se comunican. Es la mejor manera de coordinar un equipo que está distribuido a nivel mundial en diferentes usos horarios y en diferentes ubicaciones geográficas. ¿Va? Ahora, también hay equipos de trabajo en cuanto a relaciones públicas y staff, empezando por el Debian Project Leader. Se escoge cada año, cada 2 años, no me acuerdo cada cuánto, pero esta persona es el líder del proyecto. Por ejemplo, que recuerdo ahorita, el líder del proyecto, además de mantener la visión de Debian en sí, él maneja las donaciones, ¿no? de lo que se recibe y obviamente coordina todos los esfuerzos de este montón de equipos de trabajo, de todo, ¿ok? Es el Debian Project Leader. Está el equipo que desarrolla la política de Debian, que les digo que es un documento bastante extenso. Estaba viendo yo en la página de la Debian Policy, versión 4.4. No sé qué. Nada más eran 4 hojas, 4 pantallas del índice. O sea, 4 hojas de puros links. Es un manual completo la política de Debian. Aquí se describen cada uno de los campos que va en cada uno de los archivos que son obligatorios en un paquete de Debian, por ejemplo. Además de prácticas que se deben seguir, esto con el propósito de unificar esos criterios. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de integrarlo y de tener criterios ya tomados por una distribución al principio de la presentación? Bueno, la Debian Policy es la que define todo esto. Está el secretario, el comité técnico. El comité técnico es una especie como de consejo al cual se le consulta cuando no se puede llegar a una decisión por consenso en las listas. Y el comité técnico ofrece su opinión. Después, pues el equipo de publicidad, el de Outreach, les decía como el de Debian Women parecido, pero también el de Outreach. Y finalmente el de Debian Women, que ya lo mencioné hace un momento, pues también es de staff, no nada más de development, no nada más para las desarrolladoras, sino también como a final de cuentas es relaciones públicas. Y se acabó. Creo que el propósito de transmitir el impacto de un proyecto como Debian queda claro. Además de la importancia de un proyecto de este tipo, que tiene todo esto y que todos los esfuerzos vienen de voluntarios. A diferencia de otras distribuciones que tienen una compañía específica detrás, en el caso de Debian todo es voluntario. Ojo, puede haber voluntarios respaldados por empresas, y entonces ya estamos hablando de empresas voluntarias, ¿sí? Pero el trabajo es voluntario. Esto creo yo que genera o magnifica el impacto tanto de la escalabilidad de Debian como de la importancia. Y por lo menos seremos tal vez un poquito más pacientes. Si un paquete no funciona, sabremos que hay trabajo pendiente por hacer. Pero lo que a mí más me gustaría es invitarlos a que participen en Debian. ¿Por qué? Porque la participación en México es muy baja y necesitamos fortalecer la distribución que es el abuelo de la mayoría de las distribuciones del mundo. Es una forma de unificar esfuerzos. A veces se corre la voz y se dice
que Linux está muy fragmentado. Y esta es una forma de participar en un esfuerzo unificado. No sé si sabían, pero por ejemplo, Ubuntu, su repositorio Universe, creo. Tú me corriges si estoy mal, Renich. Sí, aunque no. Aunque no. que si bien Ubuntu tiene un core de paquetes, tiene el Universe. Y el Universe está derivado de manera automática de todos los paquetes que están en Debian. Entonces, si tienen paquetes en Universe en Ubuntu, es principalmente gracias a Debian. Y también por esto es sumamente importante participar directamente en Debian. ¿Sí? Muy bien. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Me voy a quedar aquí para platicar y cotorrear y sobre todo para contestar cualquier pregunta que surja y también para contestar las preguntas que tú me mandaste. Sí, muchas gracias por las preguntas. Mande. ¿Cuál sería el primer paso para acercarse a participar en Debian? El primer paso es suscribirte a las listas de correo y empezar a conocer el proyecto, leer su documentación. Hay una guía que se llama New Maintainers Guide. O sea, hay una guía para eso, para mantener paquetes. ¿Sí? Comienza a involucrarte. Estando aquí todos presentes, hay personas que están interesadas en la distribución. Yo mismo puedo ayudarte a que vayas conociendo los detalles y puedas ir participando un poquito más. New Maintainers Guide. Entonces el camino que tendrías que seguir está descrito en esa guía para llegar a ser un desarrollo. Bueno, ese es por medio de paquetes. Qué bueno que me lo preguntas. Eso es por medio de paquetes, pero hay muchas formas de ayudar en Debian. Ya vieron todos los equipos. Cualquiera de estos equipos es un equipo que requiere de ayuda. ¿Sí? Entonces, los más fáciles son los de paquetes, pero puede haber de documentación, de anuncios, de diferentes cosas. Pero si quieren algo que tenga una guía específica y seguir un camino, les recomiendo el de paquetes. Muy bien, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por venir y por venir a celebrar el cumpleaños número 26 de Debian. Que tengan buena tarde.